Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Atlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra la comunidad de Café de Datos? Les quiero dar la bienvenida a un episodio de bonus. Si bien ya cerramos nuestra tercera temporada, vamos a esperarnos hasta septiembre para la nueva temporada, pero en el Inter quisimos abordar un tema que nos pareció fascinante, un tema en el cual nosotros lo tratamos de vivir a diario y queremos motivar a todos los que nos escuchen a que se interesen por este tema de econometría espacial y prácticamente el análisis de datos, pero por la parte espacial. Y para eso tenemos un invitado el día de hoy, y este invitado pues obviamente es un catedrático y es también un experimentado ya de la parte de por ahí econometría espacial y autodidacta por lo que me contó antes de la llamada. ¿Qué tal, doctor Miguel Flores? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Pues un placer estar aquí contigo, Pedro, con tu equipo. Muy contento, y pues a la orden, con mucho gusto de platicar un poquito sobre este tema que también a mí me apasiona y en el cual pues he tenido por ahí alguna experiencia, ¿no? En cuanto a su manejo y aplicación. Excelente, y como quien dice, ¿no? Los mapas, hace tiempo los mapas, no sé, me voy a remontar una película que vi hace poco de Ujú. piratas, ¿no? Los mapas les sirven a los piratas cuando querían encontrar un tesoro y de cierta manera ellos necesitaban algunas herramientas navales como los compases, las brújulas y saber cuál es el verdadero norte que los acercara a ese sitio. Pero ahora los mapas tienen una diferente interpretación o pueden llegar a tenerla si los usamos de la manera correcta. No solamente nos ayudan a nosotros, personas, a llegar de punto A a punto B, sino que pueden ayudar a negocios, a gobiernos o a instituciones a justamente entender el contexto espacial, porque la ubicación importa. Y si no, pregúntenle a todos estos lugares, todas estas marcas, todas estas, pues el mismo Jeff Bezos, ¿no? Dice que el secreto para el éxito de un negocio es location, location, location. Pero para Ujú. empezar, doctor Miguel, quisiéramos romper el hielo un poco, ahorita entramos a todo este tema, pero quisiéramos preguntarle si se pudiera tomar usted un café con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntaría? Muy buena pregunta, Pedro. Yo creo que me gustaría tomarme un café con Adam Smith. Yo creo que es quizá pues el pensador económico, el economista con el cual pues no se entendería la economía moderna, ¿no? Creo que Dios sentó las bases para la racionalidad económica y las bases para sustentar esa racionalidad a través de la intuición económica. Ahorita que hablabas de los mapas, precisamente no se entendería también la economía sin los mapas, porque los mapas fueron precisamente lo que abrió camino hacia el descubrimiento de nuevos mercados. Y sin esos nuevos mercados no se hubiera entendido pues la motivación que tuvieron los conquistadores precisamente para conquistar nuevos territorios y abrir nuevos mercados. En ese sentido, creo que los mapas junto con la parte económica, la historia económica, pues van de la mano, aunque quizá la historia económica no lo considere tal cual, pero creo que va muy de la mano, ¿no? Ahorita hablabas de los piratas, pero bueno, hubo una serie también hace algunos meses que la acabé de ver, que fueron lo de los vikingos. Ah, claro, excelente serie. Y Vikings, pues tú sabes, ¿no? Ellos eran conquistadores y a lo mejor tenían su mapita rudimentario y se basaban
pues no sé si era una brújula o no, pero era algo muy rudimentario, y llegaban, ¿no? Pero iban teniendo por ahí pues su repertorio de tierras conquistadas y todo lo tenían en mapitas, ¿no? Entonces, te digo, no se entendería nada de la historia económica sin la parte territorial, conquista territorial y los mapas sobre todo, ¿verdad? Así es, no, y digo, nosotros como historia, a lo mejor en la historia de México sí podemos abordar un par de mapas también, ¿no? El famoso mapa de dos que a mí me interesan mucho, ahí lo fui a buscar con la guía Roji, ahí están en proceso de podérmelos pasar para mi biblioteca, mapoteca personal, pero es el de cuando estaba México, cuando éramos dueños o como mexicanos, ¿verdad? Como territorio más El amplio, clásico. y uno que poca gente conoce, que es que Nuevo León tiene aduana, una aduana mucho más amplia de la que actualmente, y hubo por ahí un castigo, una mano negra no invisible, esta fue más así como a propósito, ¿verdad? Pero bueno, no, excelente. Entonces, digo, doctor Miguel, vamos a Sí, estar hablando durante los siguientes minutos sobre sí, algunos temas. Me sí. gustaría empezar presentando un poco lo que yo conseguí de usted, pero obviamente creo que la mejor introducción usted se la podrá dar. Pero Ujú, estamos platicando, audiencia, con un investigador, profesor, y además es alguien que nos está aportando mucho al espacio de la analítica espacial. ujú, Nosotros, casualmente, llegamos a conocer al doctor Miguel porque nos enteramos, gracias a uno de nuestros analistas, que había asistido a su clase optativa de econometría espacial en la ujú, Universidad Autónoma de Nuevo León, ujú, particularmente en la Facultad de Economía. ujú. Pero para continuar y conocer más de este interesante tema, pues bueno, primero que nada, doctor, ¿nos puede platicar un poco de usted, de su formación y también el rol que hoy profesionalmente desempeña? Ok, muy bien, muchas gracias, Pedro. Pues sí, soy egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, generación 96-2000, ya hace tiempo que me gradué. Después tuve por ahí inicié mi posgrado en Madrid, en la Universidad Carlos III de Madrid, pero concluí ya mi maestría en economía en Essex, en Inglaterra, y ya después hice mis estudios doctorales en demografía en la Universidad de Texas. En ese inter, bueno, a partir de estos estudios doctorales, pues fue cuando empecé a desarrollar un poquito más, pues esta curiosidad con estos temas de análisis espacial y econometría espacial, y a raíz de eso, pues he tomado también algunos cursos. Particularmente estuve en Arizona, en el Centro para Análisis Geoespacial de la Universidad de Arizona, eh, con, con uno de los principales exponentes de la econometría espacial, que fue Lou Cancelin, o que es Lou Cancelin, hace algunos años. Y bueno, pues sí, por ahí ese es un poquito en breve mi, mi background. Perfecto. Al haber estudiado en Texas, Longhorns, fan de los Longhorns, de los cuernos largos, o no, o el deporte no iba con usted. Sí, 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 siempre estuvimos ahí al pendiente de esa rivalidad, y del Ella, equipo, ¿no? Sobre sí, todo. claro. Ajá, ajá. Muy Pero buena sí, sí, rivalidad. Yo, sí, yo, sí, es su clásico por allá. Padrísimo, qué bien se vive y qué bien, pues eso que llama la atención, lo de la econometría espacial, a lo mejor al final se aprendió por agregado y no necesariamente que un programa tal vez en aquellos momentos lo tenía, ¿no? Ahorita tal vez es más como sorprendente, pero para darle continuidad y a lo mejor ahorita la gente se está preguntando, ¿y por qué invitaron a alguien que habla de econometría y econometría espacial? Why? O sea, why, ¿por qué café de datos? Pero Sí. ¿qué le parece, doctor, si empezamos a poner en el mismo piso de entendimiento a todos los que nos acompañan el día de hoy? Ujú, Vamos a hablar de qué se trata primero la econometría y ya después de qué se trata la econometría espacial. Entonces, no sé si me ujú. puede ayudar con esas definiciones, por favor. Claro, claro, de forma muy, muy sencilla y sin meternos tanto en la parte técnica, yo creo que podríamos definir la econometría como una rama, una disciplina dentro de la economía que nos ayuda a explicar y o predecir relaciones entre variables, en este caso, fenómenos económicos. Y a través estos relaciones, pues se hacen a través de lo que se le llama modelos,
modelos econométricos. Estos modelos a su vez usan pues herramientas matemáticas en su formulación y también herramientas estadísticas para la estimación. Cuando combinas la matemática con la estadística y con la economía, pues se conjuga estas tres disciplinas en lo que es la econometría. Y la econometría, pues precisamente surge por ahí de los años 20 ante esta necesidad de medir, de cuantificar de mejor forma posible, pues las teorías económicas que surgieron y que están surgiendo continuamente. Entonces ya la econometría es una disciplina que es muy útil precisamente para estos propósitos, pero también la econometría como tal ha evolucionado. Ya no De es la misma acuerdo. econometría de los 70s, 80s, 90s, inclusive en los 2010, ya es una econometría mucho más avanzada. ¿Por qué? Pues porque puede utilizar softwares mucho más avanzados, la capacidad de las mismas computadoras pues es mucho más avanzada y eso permite procesar mucha más información. Y hablando ya de la información, lo que tenemos a disposición es la información espacial, la información georreferenciada, la información referida al espacio punto de cualquier tipo de fenómeno, la mayoría de los fenómenos económicos y no económicos en el mundo. Ya los podemos identificar precisamente a través de un sistema de coordenadas. Y esa situación pues hace imprescindible el uso de herramientas espaciales. Y dentro de esas herramientas espaciales, que hay muchas ya, como te comento, pues ya el adelanto técnico y computacional pues es muy grande, pero dentro de lo que podemos hacer uso para analizar ese tipo de datos espaciales, pues es el análisis estadístico espacial y la econometría espacial. Y la econometría espacial precisamente es eso, tratar de estimar relaciones entre variables, pero caracterizando explícitamente en estos modelos econométricos el rol de la geografía, ¿sí? Y cuando hablo Claro. de caracterizar explícitamente es incorporar a través de ciertos indicadores en el modelo, pues la geografía, ¿no? Sin entrar mucho a la parte técnica, pero esa caracterización geográfica en estos modelos se hace a través de lo que se le llama la matriz de pesos espaciales, ¿no? La famosa Buenísimo. matriz de pesos espaciales. Adelante. No, excelente, excelente. Creo que primero abordando la parte de la econometría y que dice que desde los 20, 30, pues sí es cierto, ¿no? La economía antes, particularmente la abstracción de modelos era más narrativa y más de impacto social y se ha ido matematizando y no significa que la economía tenga imperialismo sobre otro tipo de campos de conocimiento, pero donde hay algo útil, pues, ¿por qué no venir a abstraer ahora sí que toda esta realidad económica, social, a un modelo matemático que nos permita relacionar A con B, ¿verdad? Z con Ujú, A, etcétera, y poder entonces encontrar algunos patrones, porque al final, pues, si vamos a dar una recomendación de política pública o de ujú. economía, vamos a querer respaldarla con hechos y datos, y no solamente con la intuición, ¿no? Creo que eso es bien importante. Y me parece bien importante también, nada más ahí acotar, es rarísimo ver un premio Nobel ahí de economía que no le haya metido un poquito de que no se haya desgastado haciendo un par de modelos, ¿verdad? Pero bueno, Ujú, ahora los modelos ya no se hacen tanto con lápiz y papel, ahora se hacen más así en un script en R o en Python, ujú, dicen los que saben. Y para la parte de econometría espacial, me parece bien interesante empezar a hablar de datos georreferenciados, empezar también a poner en un ejemplo, o sea, digo, para la gente que nos está escuchando, ustedes imagínense que va a llegar el nuevo gobernador, ¿no? El nuevo gobernador aquí en Nuevo León, o en México, o a tu ciudad en donde nos está escuchando, porque nos escucha gente de Argentina y de Perú, y de pronto tiene que tomar una decisión de dónde renovar las bancas de un parque, o ujú. dónde renovar una nueva cancha. Y de pronto, pues yo lo que tengo que hacer, no, a la colonia que grite más fuerte, no, a la colonia que votó más por mí, pues no sería en realidad un impacto social destacado. Lo que necesitaríamos ver es, si yo coloco estas bancas y esta renovación en el parque A cuánta comunidad o sociedad voy a impactar
con respecto o relativo a lo mejor a esta zona B de la ciudad o en la zona norte contra la zona sur y tomar entonces una decisión que poco a poco pueda agregar un poquito más valor a toda la sociedad y más bienestar, ¿no? Que es así como el Ujú, término que muchas veces manejamos. Lo estoy sobresimplificando, pero quiero ir plasmando ejemplos. Como quiera, claro. ahorita, doctor, platicaremos de un par de ejemplos, pero Ujú, yo sé que también dentro de su desarrollo ha realizado algunas investigaciones. Digo, por mencionar alguna, aquí traigo algunas listas, pero sobre todo yo le quiero preguntar, hablando de datos georreferenciados, ujú, hablando del tema, dos cosas. Primero, ¿dónde se consiguen estos datos? Porque muchas de la gente cuando quiere trabajar como que dice, no, es que no tengo datos, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Está bien ujú, difícil. Y la segunda es, ¿qué técnicas utiliza? ujú. eh, para entonces usar estos datos y sacarles el mejor provecho. Totalmente de acuerdo contigo, Pedro, que no es muy conocido este tipo de datos, no se conocen tanto para la obtención de las fuentes como el uso. Pero mira, hay una fuente partiendo de ejemplos, y si nos concentramos en la parte económica, hay una base muy buena que la recomiendo, sobre todo para aquellos que tienen negocios o emprendedores, que se llama Directorio de Unidades Económicas. Es del INEGI. Ustedes lo pueden encontrar tal cual, Directorio Estadístico de Unidades Económicas de INEGI. Y este es un directorio georreferenciado de todas, bueno, abarca prácticamente el 95-96% de las unidades económicas en México registradas. Es decir, todos los negocios, chicos, medianos, grandes, empresas, están en ese directorio. Ese directorio lo tiene INEGI, es accesible, es público y lo más interesante que es que está clasificado por el tipo de negocio, si es pyme, si es grande empresa, el sector económico, si es manufactura, si es servicio, y la localización. Te da la localización precisa de ese directorio, es decir, las coordenadas o la georreferenciación de esa unidad económica, de ese negocio. Entonces ya con eso el mismo INEGI tiene un mapa, tiene una página donde tú puedes desplegar esa información, tú puedes hacer el filtro de esa información y desplegar esa información en ese mapa. Algo muy interesante también es que tú puedes descargar esa información y procesarla en algún otro software de tu preferencia, que si me permites, pues ya hay muchos softwares disponibles para utilizar. Están los que se le llama o los relacionados con sistemas de información geográfica, como puede ser el ARGIS. Bueno, no sé si pueda dar marcas, pero hay Sí, 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 algunos. El, adelante, el, adelante. el ARGIS es uno, el mismo R tiene librerías para desplegar la información, etcétera. Hay muchas opciones, pero ese es un tipo de información. Eh, Se puede bajar información de INEGI. INEGI yo creo que es la fuente principal en donde podemos conseguir mucha de la información ya georreferenciada. Podemos también conseguir, por ejemplo, información de los censos de población a un nivel AGEP, por ejemplo, es decir, a un nivel desagregado geográficamente más allá del municipio, por ejemplo, a nivel manzana, a nivel colonia, a nivel AGEP. Es posible obtener información y con esa información pues caracterizar espacialmente muchas variables, en este caso pues relevantes del censo de población, cruzarlas con este censo, con el de nube, por ejemplo. Entonces ya puede hacer ahí cruces de información muy interesantes, ¿no? Precisamente estos sistemas de información geográfica tienen esa capacidad, permiten incorporar diferentes capas de información. Capa de información de negocios, capa de información de la estructura poblacional de una región, de una localidad. Puedes meterle una capa de, por ejemplo, de carreteras, de servicios, etcétera, ¿no? Creo que la capacidad ahora de los sistemas de información geográfica, de los softwares, ya no es una limitante. Ya la limitante es de nosotros para poder hacer uso de esa información, y darnos el tiempo, ¿no? Sobre todo, que es el recurso más escaso, ¿no? En este caso. Pero la No, información está sí. ahí.
Está padrísimo. Voy a repasar las fuentes. Acuérdense, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, Ujú, alias el DENUE, como lo ajá, conocen aquí los compadres. También muchísima información que nos ha brindado el censo. Y el exacto. censo también, al menos en México, lo publica un instituto que se llama el INEGI, que es el Ujú, Instituto Nacional Estadístico Geográfico e Informático. Hay sus homólogos en Argentina, en Perú, en Colombia, pero lo importante es que no solamente descargues la base de datos de los tabulados, sino que te metas a exacto. las entrañas, hay que batallarle tantito y hay que entonces buscar estos datos que tengan esas dos columnas que nos van a dar bastante noción espacial, la columna de la latitud y la columna de la longitud que ahorita también el doctor estaba citando. Y sobre esto nada más, sobre esta línea, doctor, pues obviamente este tipo de datos, por ejemplo, un censo con un DNUE, de pronto nos puede llevar a ideas como hay una cafetería cada 1000 viviendas, hay por decir algo, ¿no? Hay una gasolinería cada 500 viviendas que tienen auto. Oye, ¿sabes qué? En las ubicaciones en donde hay más personal ocupado, pues resulta que, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos contando una historia muchísimo más. Y en esa línea le quisiera preguntar sobre algunas de sus investigaciones que se acuerde, ¿qué descubrimientos ha podido usted explorar? Y sobre Ujú. todo, como narrar y contar una historia que a lo mejor si no hubiera tenido estos datos georreferenciados, no hubiera contestado o no hubiera relacionado de la misma manera en que sí lo pudo hacer gracias a que había una georreferencia en la información, ¿no? Ajá. Pues mira, sí hay algunas investigaciones interesantes, sobre todo porque nosotros empezamos este tipo de análisis ya hace aproximadamente 10 años, cuando empezamos estos análisis O sea, le tocó el censo espacial. del 2010. Me tocó el censo del 2010, De acuerdo. inclusive un poquito antes, el del 2000 todavía. Uy, bueno, claro. Y hace 10 años todavía no había pues vamos a llamarle boom de uso de análisis, de uso de datos espaciales. Entonces, pues las investigaciones que iban surgiendo pues tuvieron cierta repercusión precisamente por esta visión geoespacial que no era tan utilizada en ese momento. Eh, para ponerte, por ejemplo, algunos ejemplos, hicimos por ahí en el 2016-17 un análisis sobre la identificación de clústeres espaciales y su especialización económica en el sector de innovación. Lo que queríamos era ubicar polos de innovación en México, pero a partir de la localización de empresas con este carácter tecnológico de Muy innovación. interesante. Entonces, a partir de técnicas precisamente de la estadística espacial, que no voy a ahondar mucho específicamente en qué tipo, pero técnicas locales de estadística espacial, lo que se hace fue pues identificar, cuantificar y localizar espacialmente aglomeraciones o como se le llama también en el argot estadístico espacial, clústeres espaciales de empresas de innovación. Se hace un procedimiento estadístico espacial y se logran identificar estas aglomeraciones de empresas a partir de ciertos atributos de estas empresas, ¿no? Entonces, lo que pudimos identificar, pues, es precisamente aglomeraciones o clústeres espaciales de manufactura, por ejemplo, que tienen una orientación de innovación, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Monterrey, Guanajuato, Querétaro. Y fíjate que precisamente Guanajuato, Querétaro, Ujú. en el 2010, que fue el dato que utilizamos, no era un corredor, no era el corredor, era un clúster espacial, pero no estaba tan desarrollado como ahora. Ahora ya le podemos llamar un corredor espacial. Entonces, esta identificación que se hizo, pues pudo coadyuvar precisamente a la creación de clústeres de empresas, de empresarios en esa región Mira qué y interesante. que incentivaron precisamente pues la aparición de industrias, por ejemplo, la industria automotriz y todo lo relacionado con la industria automotriz en cuanto a su cadena de valor
ahí en ese corredor de Guanajuato-Querétaro, entonces, que es el Bajío, y que ahorita pues es una de las principales regiones, pues mucho más dinámicas, mucho más dinámicas y prósperas económicamente hablando de México. No, Entonces, la parte geoespacial de tú poder visualizar lo que tú estás buscando dentro de la geografía y para que no te digan, para que no te cuenten, pues sí es importante, ¿no? Y creo que sí puede tener por ahí muchas aplicaciones prácticas, pues no solamente de carácter netamente, como ya lo comentaste tú, de aparte de negocios, de business, de saber dónde está tu competencia o de saber dónde está tus proveedores, tus clientes potenciales o tus clientes como ya establecidos, pero también te da oportunidad de establecer políticas públicas focalizadas, estrategias de emprendimiento, como te comentaba, la creación o consolidación de clústeres, empresariales, o ya en un argot también un poquito más académico, lo que se le llama desarrollo de sistemas de innovaciones locales o regionales. Entonces, sí te da una perspectiva muy complementaria a el análisis que tú puedas obtener, no tomando en cuenta la parte espacial, ¿no? Yo creo que la parte espacial complementa mucho todo el análisis que tú hagas respecto a un tema. Nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como startup en Datlas. Hemos sido testigos de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar sus estrategias de negocio con analítica. Este año estamos llegando a más lugares en México a través del programa Socios, una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto, fusionamos las capacidades tecnológicas de Datlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias. totalmente, totalmente. Y hacia eso quería abordar, qué bueno que le vamos dando esa línea, porque mucha gente podrá pensar, no, hombre, pero a ver, yo reviso los datos en mi Excel, yo reviso los datos en mi SPSS, en mi Stata o sistema de open source o no open source que Sí. utilices, y bien a gusto, pero a ver, vamos a simplificarlo, ¿no? Que es más fácil que a lo mejor tú en un Google Maps veas origen, destino, dónde queda, cuánto tráfico y qué te vas a topar. Y aparte, no sé, si vas a escoger un hotel, ¿verdad? Cuando vas a otro lugar, pues tú intuitivamente te vas buscando cuál es el mejor clúster o aglomeración de cosas que te pueden entretener y te vas a quedar en la zona, en una nueva ciudad, en donde tú quieres. Pero si yo te enlisto todo el catálogo de cosas que hay que hacer en una ciudad, no vas a llegar a la misma conclusión. Correcto. Porque entonces tú tendrías que, te tardarías más y simplemente vas a decir, ah, mira qué padre que hay casinos y te quedas en un hotel que queda 50 minutos y nunca te cruzó por aquí que te convenía quedarte más en otro lado. Entonces, obviamente lo estoy sobresimplificando con un ejemplo, pero lo que quiero es darle ese valor espacial que muchas veces vale la pena, al menos ese capítulo adicional que muchas veces como analistas no le metemos el tiempo porque nos quedamos en la parte de, oye, es que las regresiones, es que de machine learning y tal, y ahora, ¿dónde va a quedar esto espacial? Y creo que es el complemento perfecto, sobre todo en México, que ya tenemos una basezota de datos que cada vez se actualiza, porque si bien el censo es cada 10, 5 años, pero el de nube se actualiza de manera bastante recurrente, ¿no? Es correcto, Pedro. Perfecto. Entonces, además, así como este estudio, ¿qué otras recomendaciones han salido de otros estudios o de este mismo que haya tenido, no? También. Mira, pues te puedo comentar algunos de los estudios que hicimos en el TEC de Monterrey cuando yo fui director del Instituto para el Desarrollo Regional del TEC de Monterrey. Ahí lo que hicimos fue caracterizar, y te damos nada más un ejemplo, pero lo que hicimos fue caracterizar de forma binacional la cadena de proveeduría
de ciertos sectores que en ese entonces se estaban discutiendo para la eventual renovación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo que hicimos fue mapear en la frontera norte de México con la frontera sur de Estados Unidos, la cadena de proveeduría, los negocios que tenían una relación de proveeduría en ambos países de ciertos sectores, particularmente de la manufactura. Entonces lo que observamos pues fue que en términos muy prácticos, muy pragmáticos, la parte de proveeduría de la parte automotriz, por ejemplo, estaba muy concentrada en lo que es Monterrey y Tamaulipas, con cierta característica que difería de la concentración que te podría comentar de Ciudad Juárez y o de Baja California, ¿no? Baja California un poquito más la parte electrónica de los carros, en Ciudad Juárez la parte de manufactura pesada y aquí en Monterrey la parte un poco de manufactura no pesada, ¿no? Entonces sí era un poquito muy interesante lo que podrías observar cuando tú en este ejemplo puedes georreferenciar estos vínculos comerciales en el espacio, en la geografía, en ambos países, ¿no? Y de ahí pues surgieron algunas recomendaciones de política para poner atención precisamente a qué sectores habría que enfocarse, cuáles sectores deberíamos de haber dejado sin mucha afectación, etcétera, 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 ¿no? Dado la renovación del TLC. Entonces, pues muy interesante estos tipos de estudios, ¿no? Y como ese, pues hay algunos otros, fue un poquito más de consultoría, pero pues hay otros también un poco más académicos, en donde puedes implementar estadísticas o análisis estadístico espacial y o econometría espacial también, ¿no? Sobre todo, practicando sobre la econometría espacial, hay un término que se usa mucho en ese argot, que es el efecto vecindario, ¿no? El efecto spillover o el efecto vecindario. Y ahorita que comentabas, por ejemplo, el que tú que dabas el ejemplo de, bueno, si quieres ir a una ciudad y tienes que elegir estratégicamente dónde quedarte, pues precisamente ahí se vincula mucho sobre quién es tu vecino, ¿no? Claro. Si tú quieres estar, si tú vas a una ciudad para estar en paz, pero tu vecino es un hotel que es casino, pues ese probablemente te vaya a generar algunas externalidades negativas por el ruido, por etcétera, etcétera, etcétera. Y eso precisamente en términos muy prácticos, muy sencillos, pues es la caracterización del efecto vecindario, ¿no? Cómo tus vecinos ejercen un tipo de efecto sobre, en este caso, sobre ti, ¿no? Sobre una unidad geográfica en particular. No, está bien interesante, digo, y se me viene a la mente una pregunta que aquí se sale un poco del guión, pero sí. Yo muchas veces he pensado que estará bien interesante que nos den más datos georreferenciados, sobre todo los gobiernos locales. No sé si coincide, por ejemplo, doctor, los bonitos análisis que se pudiera hacer con información del predial, no sé, o sea, con el predial me refiero a la carga impositiva que uno tiene que pagar año con año al gobierno por servicios públicos como basura y tal, pero la verdad es que dónde están los free riders aquí en nuestra economía, ¿no? Y como otras cosas que hoy yo estoy seguro que muchas municipalidades no están haciendo bien, ¿no? Es correcto, y ese es un ejemplo muy interesante en donde esos datos, asumiendo que existan, se pudieran utilizar para estimar este efecto secundario, ¿no? Hay algunos municipios que estratégicamente diseñan ciertos programas para la revitalización de ciertas zonas y lógicamente que tiene un efecto, en el caso del valor del predial, pues un efecto positivo en esas zonas, pero también pueden ejercerlo en las zonas o en las colonias vecinas, ¿no? Y eso es precisamente el efecto secundario o lo opuesto, ¿no? Quizá haya algún surgimiento de alguna situación de violencia o un incremento de delitos en alguna colonia, en algún sector, y eso incide no tanto en ese sector, sino
en las colonias o en los sectores vecinos, ¿no? Y ese tipo de efectos se pueden estimar precisamente a través de este tipo de herramientas de la econometría espacial. ¿Qué tanto es el efecto, el impacto de una situación, de una variable particular sobre otra, considerando la geografía? Perfecto. Y vamos a tratar, también nos escucha a veces, doctor, mucho emprendedor, emprendedora, a veces nos cuentan que tienen restaurantes, nos busca mucha gente que como que anda abriendo cafeterías, Ujú. anda abriendo su empresa de fintech y está buscando clientes. Y a mí me gustaría hablarles ahorita a ellos y qué tipo de ejemplo se le ocurre que a lo mejor un restaurante, una cafetería o Ujú. alguien que anda promoviendo por ahí servicios financieros con tecnologías, pues pudieran hacer con esta ocasión de uso de la analítica, que justamente es la analítica espacial, ¿no? Sí, bueno, también ya hace algunos ya años se ha desarrollado mucho lo que se le llama la inteligencia de negocios espacial o la inteligencia espacial de negocios, ¿no? Y precisamente este tipo de herramientas lo que hacen pues es tratar de capturar toda la información posible desde el punto de vista geográfico, procesarla y de ahí generar análisis, ¿no? Estrategias de valor para los negocios. Prácticamente, ¿cuáles podrían ser algunas aplicaciones de esa inteligencia espacial de negocios? Pues conocer quiénes son tus clientes actuales, ¿no? Caracterizarlos. Sobre todo conocer tu entorno, no solamente tu entorno geográfico, pero tu entorno geográfico y con los atributos muy importante de ese entorno geográfico. Tus clientes potenciales, por ejemplo, toda tu base de proveeduría, dónde está, dónde se encuentra, y toda la base de tu competencia, ¿no? Tu posible competencia desde el punto de vista espacial, yo creo que ayudan mucho para el mejor entendimiento otra vez del entorno y del contexto en el que tú estás emprendiendo, ¿no? Yo en algunas de mis clases los estudiantes tienen que proponer alguna idea de negocio, ¿no? Y yo siempre les pongo esta parte, ¿no? Tienen que conocer el entorno, ¿no? Por Claro. mejor y más innovadora idea de negocio que tengas, si no la aterrizas, si no conoces bien tu entorno, tu geografía, pues podrías enfrentar algunas dificultades a la hora de emprenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que la parte geográfica es imprescindible si tú quieres robustecer esa idea de negocio o como tal tu negocio, ¿no? Perfecto. Y aquí me voy a traer una a la mesa que a nosotros nos pasó, déjame le cuento, a ver ahí qué opina, pero Ujú. pues resulta que ahorita quien vende en línea, pues tiene que entregar en un domicilio. Correcto. Y tuvimos la oportunidad de trabajar con una empresa que tenía una suscripción de pañales para bebés. Entonces, pues, digo, parece ser que los bebés andan con esa vanidad de usar pañales nuevos cada vez que los ensucian. Entonces, pues, tenían que hacerle un envío recurrente a diferentes zonas del país. Y lo que nosotros le dijimos, porque estos cuates ni siquiera utilizaban esta información de su e-commerce, información que ya tenían, Ujú. era que nos facilitara los códigos postales de donde estaban haciendo sus entregas y Mm. que nos facilitaran los códigos postales de donde estaban haciendo sus campañas promocionales de marketing. Y Ujú. además nosotros fuimos al censo y encontramos los AGEPs en donde había más probabilidad de que haya parejas nuevas y por ende pues más probabilidad de bebés. Y total, resulta que haga de cuenta que el marketing se está yendo a códigos postales para el norte y los clientes prospectos estaban en el sur y ahorita yo tenía clientes en el este. O sea, Sí. entonces, ¿qué aconteció simplemente con ponerle atención a los códigos postales? Que muchos clientes y muchas fintech y muchos de estos Ujú. restaurantes que entregan a domicilio, Ujú. pizzerías y tal, ¿no? Que tienen ya sus motitos entregando, pues oigan, aquí hay mucha riqueza y hay mucha riqueza de ponerle atención a lo mejor a unos rubros de información y, por Ujú. ejemplo, estas aplicaciones de entrega a domicilio como Uber Eats, como Didi, como todos, pues claro que se ponen a analizar, están abriendo dark Claro. kitchens o las cocinas estas ocultas en las zonas
en donde justamente están viendo que hay más pedidos, entonces, híjole, si no pides porque me tardaba 1 hora, déjame ahora te entrego en 15 minutos, a ver si ahora sí te animas a pedirme. Entonces, como que creo que no sé si también haya visto usted ese tipo de patrones, ¿no? Sí, sí, pues hay también lo que es el geomarketing, ¿no? El geomarketing también es pues ya es una disciplina, ¿no? Dentro de la mercadotecnia que hace precisamente uso de toda la información geográfica para establecer campañas de marketing, de promoción, ¿no? De cierto producto. Es como lo que tú me comentas, Claro. ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que ya el análisis geográfico, el análisis estadístico espacial ya no se debería de ver como algo extraordinario, sino es algo que se tiene que analizar, ver, tomar en cuenta, y que es una herramienta pues muy complementaria a el análisis que se pueda llevar a cabo de una idea de negocio, ¿no? Yo creo que conocer otra vez tu entorno, tu contexto geográfico, en base a toda la disponibilidad de información geográfica actual, es imprescindible. Y hablando de herramientas, particularmente, habíamos platicado en una llamada previa, doctor, que usted empezó a aprender R por su cuenta y también ahorita platicamos de Argis. Para ser Sí. honesto, a veces Argis puede resultar costoso para muchos que andan empezando. Por ahí también hay una opción que creo que también estará familiarizado, que es el QGIS, que es como esta QGIS. versión gratuita, un poco menos novedosa y más open source y le batallas un Sí. poquito más, pero te saca los mandados. Pero en su opinión, ¿qué tipo de librerías o qué tipo de paqueterías recomendaría para aprender y empezar a entrar a este tema, ¿no? Sí, como tú lo comentas, pues sí, básicamente yo fui autodidacta y te comento muy rápido, muy breve. Yo siempre desde la licenciatura, bueno, en aquellos años te digo, nunca se tuvo nunca tuve un curso con un carácter regional, ¿no? Lo más que tuvimos fue desarrollo económico, pero no fue regional. Pero ya en la maestría, por ahí tuve un cursito de la parte regional, de economía regional, y ya fue en el doctorado en donde tuve una optativa de análisis espacial, pero una optativa así muy, ya prácticamente para acabar, y a partir de ahí fue donde yo pues le agarré un poquito de gusto al análisis espacial, y de ahí para adelante empecé a ser autodidacta, ¿no? En todos estos métodos. El primer software que utilicé fue el ARGIS, precisamente porque la tenía la universidad, pero como tú lo comentas, QGIS el QGIS es otro software, el mismo R, el mismo Stata, ahora Python, para quienes ya les guste un poquito, ya son de los millennials para acá, pues ya, yo creo que ahora la forma en que podemos procesar la información tenemos mucha variedad, ¿no? Para quienes somos un poquito más de la vieja guardia, como puede ser, podemos utilizar el ARGIS o el QGIS, el mismo R, te digo, con las librerías o Python, ¿no? Yo creo que hay mucha capacidad para procesar esta información. Sí, y al final hay que verlo como esta caja de herramientas, ¿no? Y van a existir varias, y no es que una sea mejor, sino pues tú puedes clavar un clavo con un martillo, también con a lo mejor un desarmador a golpes, pero pues va a ser Es más fácil correcto. con el martillo. Entonces depende del problema, depende del sapo la pedrada, como muchas Es veces dice. correcto. Es Y correcto. por esa parte, ya quisiéramos ir cerrando. Voy a hacer un Sí, pequeño recapitulación de los temas sí. que hemos visto para que no se nos pierda la gente. Ujú. Pero recuerden, audiencia, que estamos platicando con el doctor Miguel Flores Segovia. Él es catedrático, él también es investigador, y sobre todo su área de interés y la área que estamos platicando es sobre la parte de econometría espacial. Hablamos primeramente cuál es la diferencia de qué es econometría contra econometría espacial. También platicamos algunas cosas sobre cómo te puede servir, dimos algunos ejemplos. Acuérdense el ejemplo de cuando viajas a otra ciudad y estás buscando la mejor zona, el efecto vecindario. Revisamos también algunas de las investigaciones, como por ejemplo estos patrones y estos aglomeraciones que se encontraron para
detectar por ahí cadenas de proveeduría, también por la parte de la innovación. Y bueno, ya particularmente ahorita empezamos a revisar algunos ejemplos que a lo mejor emprendedoras, restauranteros o alguien que esté interesado en su negocio puede ejecutar, ¿no? Dimos un ejemplo particular de códigos postales y también ahorita al final estábamos platicando de las herramientas que uno puede utilizar. Y bueno, yo coincido con que mucho de esto es autodidacta. De hecho, en el cierre de la primera temporada de este podcast, doctor, tuvimos un invitado que se llama Sasha. Él es de origen ruso, pero estudió geografía en la Universidad de Chicago. Y particularmente, me contaba de un caso que le quiero platicar, a ver qué opinen, donde tuvo que revisar en una zona de África cuáles eran las casas o cuál era la cantidad, la población que vivía en un decil 9 o decil 10, ¿no? De ingresos. Y en ese sentido, pues se le pidieron ahí el pendiente en el 2015, los últimos datos eran del 2005, Chihuahua, ¿no? Entonces, ¿qué se pone a hacer? ¿Qué se pone a hacer? Y pues aquí a mi amigo muy creativo, Sasha, se puso a revisar las albercas con Google Maps. Ya ve que tiene una parte satelital. Claro, Entonces claro, empezó a generar un sistemita que le detectara las albercas y dice, oye, pues si estás en claro, Zimbabue y tienes una alberca, pues quiero claro, pensar que eres alguien, ¿no? Entonces, claro. de cierta manera, ahí llévense esa idea para negocios o también para gobiernos, porque creo que muchas veces, aun y cuando no estén los datos, hay que encontrar maneras, pero es muchísimo valor, porque de qué otra manera hubiera podido hacer su análisis y dar su recomendación, pues esa en ese momento fue una alternativa. Entonces, no nada más de lo que uno aprende en un libro, en una clase, pero también la creatividad te importa mucho, ¿no? Totalmente, y de hecho te voy a poner otro ejemplo. ¿Tú creerías que el Banco de México Ujú. haga uso de imágenes satelitales? No, de primera No, mano, de ¿por qué se primera mano, preocuparían? es exactamente. Bueno, pues el Banco de México hizo un estudio sobre cuál es la relación que tienen las imágenes satelitales respecto a las luces. De noche ya ves que tenemos las Ah, luces claro, y mercuriales. hay mercuriales. Entonces, se hizo un estudio para saber la relación entre las imágenes satelitales de las luces mercuriales con la actividad económica. Entre más luces mercuriales, pues uno asumiría que hay más actividad económica por muchos factores. Entonces se encontró precisamente que hay una relación muy fuerte entre imágenes satelitales de luces mercuriales con la actividad económica y se puede comparar con periodos donde hubo mucha violencia o con periodos donde hay poca violencia. Donde hay mucha violencia, en términos generales, las luces mercuriales tienden a desaparecer, ya sea porque negocios cierran, porque las mismas casas se deshabitan, por muchos factores. Entonces la actividad económica es menor. Entonces, eh, y es algo muy importante precisamente porque en algunos contextos muy locales no existen datos, pero precisamente hay estos datos Bueno, satelitales padrísimo. que a través de este procesamiento de imágenes satelitales, precisamente, que es una herramienta de la estadística espacial, se pueden hacer estimaciones de modelos econométricos espaciales. Entonces, eh, sí, o sea, ya la capacidad de análisis ya es pues muy buena, ¿no? Y de todo tipo. No, está muy, muy interesante. Ya para ir cerrando, dos preguntas. Sí. Primero, si pudiera tener cualquier dato de México en su poder georreferenciado, ¿cuál sería y por qué? Este, yo creo que podría ser como lo comentas tú, el de los prediales, Ok, fíjate. ok, está Este está ello porque te da una muy buena caracterización en términos generales del contexto. claro. ¿Sabe a mí que me gustaría? Que antes había maneras de inferirlo, pero ahorita no está. Los datos georreferenciados de la actividad en TPVs, en terminales punto de venta, pero TPVs georreferenciadas, pues, es decir, Ujú. saber así precisamente,
dónde está el pulso económico, ¿no? Y ese pulso económico a qué horas varía. He visto varios estudios, sobre todo que publica casas de inteligencia de bancos, ¿verdad? Y particularmente el banco analizando, o el mismo Visa y Mastercard, que son banderas de pago. Y bueno, pues también digo, podría ser bastante interesante como para tener un pulso económico de transaccional, ¿no? De lo que está sucediendo en las terminales. Es correcto. Pero perfecto. Doctor, pues muchas gracias por su tiempo. Quisiéramos nada más cerrar ahí con dónde puede conectar la audiencia con usted, si quiere hacerle preguntas y a lo mejor preguntarle un poquito dónde puede impartir este tipo de conocimiento, etcétera. ¿Cómo puede conectar con usted? Sí, mira, mi correo, bueno, primero, pues, con mucho gusto estoy a la orden, Pedro, y me pueden contactar al correo miguelflores.research@gmail.com. Yo doy clases en el TEC de Monterrey, como dices tú, en la Autónoma de Nuevo León, parto clases en la UDEM también. Y me pueden encontrar en Twitter como Miguel F-EGTP. Ahí me pueden encontrar y pues también en Facebook me pueden encontrar también con Miguel Flores .research@gmail.com. ¿Sí? Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Como quiera, trataremos de dejar por aquí en los mensajes las ligas para que sea más fácil encontrarlo. Y hay un juego que es sorpresa, pero que lo hacemos con todos los invitados, y son 3 preguntas de Rapid Fire. La primera, bueno, no 3, pueden ser más, pero en general, aquí la situación es que usted nos tiene que dar su balance en un término que yo le voy a dar y me tiene que decir si para usted es sobrevalorado o subvalorado. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Carreras universitarias, ¿no? Y a lo mejor usted me dice qué considera que están sobrevaloradas o subvaloradas. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Criptomonedas, ¿qué opina? ¿Qué creen? ¿Para usted están sobrevaloradas o subvaloradas? Sobrevaloradas. Sobrevaloradas, ok. También por el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿sobrevalorada o subvalorada? Subvaluada. Perfecto. También para la parte de la realidad aumentada o de la realidad virtual, estos goggles que ahorita mucha gente está utilizando y estos modelos de realidad aumentada, ¿considera que están subvaluada? Subvaluada. Perfecto. Y ya finalmente, también aquí, pues obviamente la analítica de datos en México, al menos, ¿cree que está sobrevalorada o subvaluada? No, está subvaluada. Yo creo que en ese sentido estamos un poquito rezagados a lo que ya existe en cuanto a este tipo de disciplinas en Estados Unidos, inclusive en Europa, ¿no? Yo creo que deberíamos de impulsar más este tipo de herramientas, ¿no? Dentro de esta parte espacial. Perfecto, y justo para esto es este podcast, entonces esperemos que si alguien escuchó este podcast y se motiva, no sea el último que escuche de econometría y análisis espacial, sino sea el primero de varios. Pero bueno, muchísimas gracias a la audiencia, gracias doctor por su tiempo, y fue un episodio más de Café de Datos. Al contrario, Pedro, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.